capítulo 22 del libro de los Hechos, verso 13 en adelante. Vamos a ubicarnos para de ahí, hermanos, partir a lo que va a ser este estudio, que nos llevará pues algunos meses, de cierto, algunos meses. ¿Estamos? Amén. Bien. Verso 3, dice la letra: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso a Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo a este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Verso 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Mire, había una defensa, hermanos, en Jerusalén, a la que se estaba enfrentando Pablo. Y ahí, hermanos, pues estaba dando una pequeña reseña de quién era él. Bien, vamos entonces, hermanos, solamente a hacer algo breve para saber de quién vamos a hablar. Pablo, hermanos, su nombre significa pequeño. Que de pequeño no tenía nada este hombre. Tal vez la estatura sí, pero en carácter, hermano, y servicio a Dios, pues nada que ver. Pablo, hermanos, era su nombre, pero Saulo, hermano, era su nombre judío. Ese era su nombre judío. Se cree, hermanos, que Pablo pudo haber cambiado su nombre después de que el procónsul de Chipre, hermanos, toma el cargo y ahora él se acuña ese nombre de Sergio Paulo, ¿sí? Y se lo toma, y de ahí, hermanos, es donde él ahora se llama Pablo. Ahora, la mayoría de los judíos tenían dos nombres, uno que era, hermanos, judío y el otro que era romano, para identificarse. Por eso, hermanos, es que a Pablo, pues bien, tiene dos nombres. Pablo, hermanos, nació en Tarso, así como él lo dice, ¿verdad? En estos versículos que leímos. Pero según, hermanos, una vieja tradición, su familia venía de Galilea. La ciudad de Tarso, hermanos, estaba en lo que hoy se conoce por Turquía. Ahora, quiero estar, hermanos, viendo esto, lo que es la biografía, para podernos entonces entrar a lo que es la vida de este hombre. Bien, esta ciudad, hermanos, en el tiempo del Imperio Romano, bien, vino a ser la capital de Sicilia. Esta ciudad, hermanos, era muy famosa por su tipo de cultura en la cual se llevaba, hermanos, ya que en esta ciudad había una universidad muy reconocida. Una universidad al igual, hermanos, o del mismo nivel, vamos a decirlo, que la de Atenas o la de Alejandría. Y con esto, hermanos, Pablo, no que sacara sus credenciales, como hoy día muchos la sacan para con arrogancia enseñar de dónde salieron o qué es lo que estudiaron. Pero sí, hermanos, en el capítulo 21, verso 39, él decía, hermanos, en esta ocasión, decía: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Entonces esta universidad, hermanos, a la cual él estudió, pues no era cualquier, en la ciudad de esta, hermanos, era una ciudad que estaba a la vanguardia de lo que estaba aconteciendo en lo que se conocía por el mundo, ¿verdad?, en aquel tiempo. El año, hermanos, de su nacimiento es incierto, no localicé yo una fecha. Lo que sí, ¿verdad?, es de que se dice que es contemporáneo de Jesucristo.
que más o menos pudo haber nacido en los años que nació Jesucristo. Él pertenecía a la tribu de Benjamín. En la tribu de Benjamín, hermanos, en Filipenses capítulo 3, verso 5, ahí lo narra. Pero bien, hermanos, ¿por qué digo entonces que es contemporáneo? Porque cuando es apedreado Esteban, dice en el libro de Hechos, ahí mismo donde estamos, capítulo 7, verso 58, dice: y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces es un joven, Jesús tenía 33 años, más o menos andaría él por esos años. ¿Quiénes eran sus padres? Los padres de Pablo, hermanos, no hay mucha información sobre quién fue su madre. Lo que sí se habla, hermanos, de su padre. Encontrando información, se hallaba de que su padre, hermanos, había sido un comerciante que había obtenido la ciudadanía romana. ¿Cómo? Por algún medio, hermano, ya sea por vía de adopción. Tal vez, hermano, se habla de que también fue, aparte de ser comerciante, fue un militar y que ganó algunas batallas y que obtuvo, hermano, algunas ciertas condecoraciones, como se dice hoy. Y debido a eso, pues él, hermanos, logró obtener la ciudadanía romana. Hay quienes también dicen que pues era un hombre con dinero acaudalado y que sobornó a los romanos para que le pudieran dar la ciudadanía romana, que a su vez, hermano, Pablo la hereda, y esto le da ciertos privilegios, ¿sí? Decía ahorita, hermanos, que su padre había sido comerciante. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sabe, hermano, que estuve viendo información? Y hay un libro que se llama Los Hechos de Pablo. Es un libro, hermanos, que se conoce, ¿verdad? O se considera como un libro espurio. En aquellos años se hicieron, así como se hicieron muchos evangelios, y se hicieron otras cartas, y se hicieron otros apocalipsis. Así también se hicieron los hechos de Pablo. Esto ya estamos hablando de que fue en el siglo II, no que Pablo los haya escrito. Entonces no es un libro confiable. De hecho, no entró ni en el canon por lo mismo. No es un libro que pueda decirse que está apegado a la escritura, no, para nada. Pero sí se encuentra información que ayuda para saber un poco sobre lo que fue el físico de Pablo. Ahora, me llamaba la atención esto, que decía en este libro que Pablo era una persona de estatura regular. Por eso decía ahorita, no era muy alto en sí. Era medio calvo, de nariz puntiaguda y frente ceñuda. Pero también dice que tenía las piernas arqueadas. Pablo tenía las piernas arqueadas, ¿por qué? Que andaba mucho en caballo. Pues era novaco. Sabe de que el tener las piernas arqueadas, según esta información, dice que es una característica de las personas que varias veces fueron azotadas y que quedaban así debido a los azotes que se le daban. Ahorita vamos a ver cuántas veces fue azotado. Entonces no es que haya quedado así desde nacimiento o porque andaba a caballo, sino que según, ¿verdad?, la tradición enseña que pues ellos, después de tantos azotes que se daba, estas personas tomaban esta postura. Ahora, cuando decimos todo esto de características y de que era su físico así, hay algo que es rescatable. En 2 Corintios 10:10 dice de la siguiente manera este versículo: porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes. Las cartas que escribía, su carácter era fuerte, sí, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciada. Entonces nos da como referencia, ¿verdad?, que él en apariencia, hermanos, no era ese hombre que tal vez pudiéramos decir como todo un gran atleta, ¿sí?, o era un guerrero que andaba en batallas.
No, hermano. Era un hombre tal vez común. Vamos entonces a hablar de lo que es el oficio de Pablo. Y de aquí vamos a rescatar entonces lo que decíamos de su padre. En Hechos capítulo 18, verso 1, ahí nos vamos a enfocar para poder entonces encontrar cuál era el oficio de Pablo. Dice el verso 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, verso 3 dice, y como era del mismo oficio, aquí nos marca entonces el oficio que tenía Pablo. Se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Decimos entonces, hermano, que por qué su padre era comerciante. Pablo se dedicaba al comercio, era tejedor, sabía, hermanos, trabajar el cuero, sabía coser el cuero, y hacía tiendas, hacía carpas. A eso se dedicaba él. De eso vivía en su tiempo, hermano, libre. Él tenía, hermanos, esta pequeña, vamos a decir, era socio de esta pequeña compañía que se dedicaba a la hechura de tiendas. Cuando llega, hermanos, a este lugar, conoce entonces a Aquila, ¿sí?, y a Priscila. Cuando las conoce, vaya, se queda con este matrimonio a trabajar, se asocian. ¿Por qué? Porque Pablo, hermanos, de cierta manera tenía un capital con el cual podía invertir para poder hacer crecer este negocio y seguir, hermanos, viviendo de una manera tal vez holgada, ¿sí?, si no con lujos y comodidades de aquel entonces, pues a lo mejor, hermanos, sí, Pablo podía andar un poco tranquilo, y debido a esto Pablo, hermanos, no se dejó llevar por la codicia y el andar predicando por ganancias deshonestas. Entonces Pablo, hermanos, era muy claro, y él exhortaba a la iglesia y les ponía mucho énfasis en cuanto al trabajar, el desarrollarse, el crecer, hermano, en esas áreas, el tener, hermanos, una ocupación, el que no dependieran en una totalidad, hermanos, de la iglesia. ¿Por qué? Porque él, como fundador de iglesias, hermanos, sabía que cuando él empezaba, en ocasiones no había, hermano. Tenía que, de su propia bolsa, dar para que creciera la iglesia. Él sí, hermano, levantaba ofrendas, iba a las iglesias y levantaba ofrendas, pero para otras iglesias que estaban creciendo, que estaban haciendo. Entonces Pablo, él era muy claro, y él decía, el que no quiera trabajar, pues que no coma. Todos tienen que trabajar, ¿sí? Todos de cierta manera tenemos que tener un oficio. Ahora, la tradición judía, hermanos, enseñaba u obligaba a que el padre tenía que enseñarle el oficio a su hijo. Así como José le enseñó el oficio de carpintería a Jesús, el padre entonces de Pablo le enseñó, hermanos, a hacer tiendas y aprender a venderlas. Cada quien, hermanos, tenía que desempeñar el oficio por generaciones. A tener, hermanos, de cierta manera una entrada, decía, y no, hermanos, comer en balde. El mismo Pablo así lo enseñaba. Que él no comía en balde, que él siempre, hermanos, trataba de aportar para la misma iglesia. Bien. ¿Cuál fue la educación que tuvo Pablo? ¿Sabe, hermano, de que a los 13 años de edad se cree, hermanos, que Pablo fue enviado a Jerusalén a estudiar? Y ahí, hermano, le tocó tener un maestro muy reconocido, a un rabino llamado Gamaliel. Ahora, no se sabe cuándo ni exactamente dónde concluyó sus estudios, pero sí, hermano, fue un hombre muy estudiado. Nosotros, hermano, yo creo que tenemos la responsabilidad de estar estudiando, de crecer en nuestro intelecto, hermano, de conocer, hermanos, historia, de conocer incluso historia universal para saber.
tener, hermanos, literatura, poder tener armas, ¿sí? Y que podamos nosotros tener la forma, hermanos, de poder estudiar cosas que a veces no vienen en la Biblia. ¿Sabe que hace muchos años, un día llegaron y me dejaron una atalaya a la casa? Me entregaron una atalaya y la dejé, se me hizo fácil y la dejé en la casa. Y me llegó el pastor de aquel entonces, me llega y me encontró esa atalaya. Ahí estaba la mesa, yo ni siquiera la escondí. Hermano, mire, se puso ese día ese pastor y estaba tan insistente a sacarme el demonio de atalaya, porque agarré, hermanos, ese día ni lo alcancé a leer. Llegó y me puso una reprendida solamente por tener una atalaya. Decía él, hermanos, que nosotros no deberíamos de tener literatura de ninguna, solamente la Biblia y libros cristianos. ¿Sabe, hermano, que si ahorita entrara el pastor y viera los libros que tengo en la casa, saldría tal vez corriendo ese pastor? Espero que haya cambiado ya. Espero que ya haya cambiado su mentalidad. Sí. Porque los libros que a veces ahí tengo, hermano, en casa, ¿ven? Libros totalmente herejes, pero sabe que de repente me llegan y me dicen, oiga, hermano, que ya supieron que Jesús estaba casado. Oiga, que vi, hermanos, un programa en Discovery Channel. Ahí dice, hermano, en Discovery Channel que Jesús era casado. Ah, sí era casado. Mire, venga, le voy a enseñar de dónde sacan esa información. Que Jesús tenía un gemelo, sí le voy a sacar de dónde tenía un gemelo. Oiga, que Jesús, y fíjese, a veces dicen todavía, y no nomás tenía una esposa, tenía 3 esposas Jesús. Entonces, hermano, a mí me gusta tener literatura así porque hay veces me llegan con cosas. Sí. Oiga, hermano, que miren que vamos a decretar y que vamos a cancelar y que vamos a atar y que vamos a hacer no sé qué tantas cosas. Mire, venga, le voy a enseñar de dónde han sacado estas doctrinas mal trazadas. Entonces, Pablo, hermanos, no era ningún neófito, ningún indocto. Él sabía, hermanos, perfectamente. En Gálatas capítulo 1, verso 14. Él dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, Pablo, hermano, no se dejaba llevar solamente por lo que otros dijeran. Él trataba, hermano, siempre de cotejar toda la información, de examinarla, de retener lo bueno, lo malo lo desechaba. Siempre, hermanos, trataba de informarse. Ahora, si algo tenía Pablo, hermanos, es que era un conocedor de la cultura griega y un apasionado lector de todo lo que había. Por eso, hermano, cuando él refuta, hermanos, en el Areópago, él conocía de los libros, de los clásicos, libros de literatura, de poemas, de poesía, hermano, vaya, así como Homero, los conocía perfectamente. Y mire, capítulo 17, verso 28, ahí en Hechos. Aquí hay algo, hermanos, de lo que él había leído. Capítulo 17, verso 28. Dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Quién decía esto? Tal vez para nosotros, hermano, pues no tiene nada de relevancia. Y tal vez si yo digo aquí, no, pues porque linaje suyo somos y ovejas, pues rápido me recuerda un salmo. Pero esto no está en sí, o sea, sí, hermano, está en la Biblia, pero aquí Pablo les estaba refiriendo, hermanos, a un poeta llamado Aratos de Solo. Este Aratos, hermano,
quien vivió en el año 315 al año 240 antes de Cristo, y fue un poeta y astrólogo griego, hermanos, discípulo de los estoicos. Ya cuando entremos, hermano, a ver, porque quiero hacer una pausa después en lo que es el Areópago, o este pasaje del Areópago, hermano, vamos entonces ahora sí a desglosar bien y bonito todo sobre estos poetas. Pero, hermanos, este tipo de poetas, o este poeta en particular, hacía poemas didácticos. Y este libro que había escrito él, llamado Los Fenómenos, de ahí, hermano, es donde él sacaba esta frase. Y Pablo, como había leído este libro de poetas, sabía. Y por eso, hermanos, en el Areópago, él refuta, hermano, las enseñanzas. Ahora, nosotros hoy día, hermano, no sabemos ni quién es Pablo Neruda. Nos pregunta, no sabemos quién es. Sí, ¿por qué, hermano? Porque a veces sí queremos pura Biblia, sí, está bien, pura Biblia, leer Biblia, hermano. Pero también hay libros que nos van a enseñar mucho, hermano. Demasiado nos van a enseñar. Y sabe, hermano, Pablo hablaba mucho con un pastor llamado Timoteo, y en el capítulo 4, verso 13 de la primera carta, dice Pablo a este pastor joven, dice, entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No le está diciendo, ocúpate en pedir diezmos y ofrendas, ocúpate en hacer pactos, ocúpate en hacer cosechas, ocúpate en provocar a Dios, ocúpate en tirar la gente, ocúpate en que vomiten y que se revuelquen, y ocúpate en hacer todo este tipo de manipulaciones. No, él está diciendo bien claro, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo sabía que Timoteo se iba a enfrentar, hermano, a hombres conocedores que se iban a infiltrar a las iglesias con filosofías. Y hay hombres que son muy sutiles. Por eso ya les digo, cuando entremos, hermanos, a esta parte vamos a tratar todo esto. Y vamos a tener que ver un poquito, hermano, lo que son este tipo de enseñanzas, de filosofías, para poder entonces entender, hermano. Porque a veces estamos nosotros como cristianos tan confundidos, que la salvación se pierde o no se pierde, se pierde o no se pierde. Ya no sabemos si somos arminios o somos calvinos, o qué somos, a qué doctrina, hermano, nos estamos o nos tenemos que hacer. Se infiltran, hermano, dentro de la iglesia pragmatismos, sincretismos, hedonismos. Se mete todo tipo, hermano, de falacia, de enseñanza hueca, de humanismo, psicología, materialismo para psicología. Oiga, hermano, se está metiendo dentro de la iglesia y uno cruzado de brazos. ¿Por qué? Por no leer. No, es que es pecado leer otro libro. Necesitamos, hermano, si usted quiere tener un liderazgo, si usted quiere tomar el ejemplo de Pablo, usted tiene, hermanos, que alimentarse. Su intelecto, hermanos, tiene que desarrollarlo. Tiene que aprender, hermanos, a conocer de otras cosas. Yo conozco un hermano que está bien en contra de por ejemplo, de otros libros, hermano. Él dice, no, es que por eso tenemos la Biblia. Si nosotros somos conocedores, vamos a leer únicamente la Biblia y el Espíritu Santo nos va a ayudar para poder interpretar cualquier pasaje. Está totalmente en contra de leer otros libros, Sí, y ahorita viene alguien y se pone a hablar en lenguas. Ya escrina, y pues gloria a Dios que está hablando en lenguas. Alguien que me interprete dar escrina, ¿qué quiere decir? Pues como no sabemos nada de lo que es eso, pues decimos que amén. Porque no sabemos nada de lo que es la nueva era.
Y bien podemos tener a un iluminante aquí dando clases y durante los servicios nos gozamos porque la gente se revuelca y hace tantas catarsis aquí. Y nosotros, gloria a Dios porque el Espíritu se está manifestando. Cuando es un demonio que está tomando control total, hermano. ¿Por qué? Porque no sabemos, hermano, distinguir entre lo bueno y lo malo. Sí. Las catarsis son las, vamos a decirlo, como convulsiones que se toman ellos. Vaya, este tipo de personas que hacen la yoga, pero es una yoga ya más a profundo. Son 4 catarsis que tienen que hacer para que se complete la sesión. Y ellos empiezan con, vamos, a solamente brincar, de una manera tranquila. Es una catarsis que tiene que durar media hora. Y gritar, y es todo lo que hacen por media hora. Después de media hora cambian de catarsis, y esto lo hacen en sesiones grandísimas de gente. Así como hoy día se está llevando dentro de las iglesias lo que es la zumba cristiana, según, así se está metiendo las catarsis dentro de la iglesia. Entonces, ellos hacen por media hora, por decir, este tipo de ejercicio. Después se tienen que tirar al suelo, a revolcarse, a hacer así como un berrinche como niño, a llorar, a gritar, a revolcarse, en fin, media hora. Después de media hora, tienen que reírse como locos. Hay muchos que utilizan que la risoterapia, bien. Ellos hacen eso, lo que es esa catarsis, por media hora. Después de que duran 1 hora y media haciendo esto, ellos ahora tienen que demorar media hora, lo que es la última fase de esta catarsis, media hora en total silencio. Pero en la primera catarsis ellos ya están totalmente fuera de sí, ya. Ellos pusieron su mente en blanco, ¿sí? Ahora nosotros nunca tenemos por qué poner nuestra mente en blanco. Ellos manejan que el yin yang y ellos tienen que esperar que la kundalini venga y se enrolle en lo que es la columna vertebral para que tome posesión de nuestro cuerpo y poder alcanzar ese nivel que ellos enseñan. En fin, hay tantas cosas que nosotros a veces desconocemos y pensamos que la hermana está en bendición, que el hermano se está gozando. ¿Y qué? Si viene con una corriente de doctrina equivocada. ¿Se fija? Entonces, así a veces estamos. Así estamos. Porque ahorita nos quieren venir y meter que un preencuentro y pues, no, ¿quieres el encuentro? El encuentro, el preencuentro, el encuentro, y ya al último no sabes si se encuentran o dónde se encuentran. Y después de todo eso sigue ¿cómo le llaman a la otra? Antes del lanzamiento, hay otro que le llaman ellos mitosis, algo así. Y de ahí ya sigue el lanzamiento al mundo, al infierno. En fin, hay tantas cosas que nosotros desconocemos. ¿Por qué? Porque la Biblia. Y si no viene la Biblia, yo no lo creo. En fin, hermano, cada cosa que se está inventando y como nosotros no conocemos, ni leemos, ni nos damos a la tarea, nunca pasamos. O sea, los años pasan por nosotros, pero nosotros, hermano, no crecimos nada. Ahora, ¿qué va a pasar durante el crecimiento o el desarrollo que deberíamos de tener? Porque es una ley natural, hermano, así como las plantas, como los becerros, las gallinas, no sé, los animales, ellos crecen. Así nosotros deberíamos de crecer, material, moral y espiritual. En las 3 áreas deberíamos de estar creciendo y no de tener ese desarrollo cristiano. Y después pasan, no 25, hermano, pueden pasar más. ¿Y qué ha hecho 25 en 50 años? No, pues soy el fundador, a mí me tocó poner la primera piedra de este lugar. ¿Y qué con eso? De nada sirve. No ha aprendido nada, no ha crecido nada. Es algo triste, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a dejar? Pablo no fue cualquier hombre. Quiero concluir. Pablo no fue cualquier hombre. Pablo dejó huella, hermano, dejó marca. Muchos, hermanos, nos la pasamos rayando y marcando la Biblia y la traemos toda marcada. Sí, es bueno que usted la marque.
Pero pregunto, ¿qué marcas le han quedado en su vida de la Escritura? Yo la marco, pero la Biblia, ¿habrá marcado algo en mi vida? Eso es otra cosa. ¿Qué queremos ser, hermano, el día de mañana? ¿Qué queremos ser? Y que tal vez nos recuerden de qué manera queremos ser recordados en la iglesia. Ya Omar ya no está aquí, ya Omar ya se fue, ya partió, ya no está. Ya está otro ahora en mi lugar. ¿Cómo se van a acordar de Omar? No, pues el hermano nomás nos la pasaba dando churros con chocolate, puros mensajes maruchan, puros mensajes al microondas, se la pasaba contando chistes. Eso es lo que hacía Omar. ¿Cómo se van a acordar de él? Que a media predicación, ahí tenía su colito, chiste, chiste. O sea, eso no va. Y hay quienes lo hacen. Hay quienes lo hacen. Hay uno que sale en la televisión y ¿cómo grita ese hombre? Que tiene un coro grandísimo. ¿Cómo le gritan? Más, sí. Algo así. Que a veces no sabe ni lo que está diciendo ese hombre. Y de repente se la pasan a grite y grite y digo, no, esta borregada no sabe ni qué está haciendo ahí. No disciernen, tienen el discernidor fundido. Mire, hermano, nada más le voy a marcar a 3 personas y tal vez dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Sí, porque a veces nos portamos bien fariseos. Y ahorita me va a querer hasta reprender, me va a querer atar y me va a querer cancelar. Por citarle a esta persona como ejemplo. Pero es un ejemplo, hermanos. Son de los últimos que hubo. La Madre Teresa de Calcuta. ¿Alguien la conoce? ¿O la conoció? ...1910 a 1997... en el 97 murió. Mira, esta fue una religiosa indonesa, nacionalizada en la India, nacida en el seno de una familia católica indonesa. Sí, ahora, esta profunda religiosa, su madre, hermanos, despertó en ella la vocación de misionera a los 12 años, fundadora de las misiones de la caridad. Fue testimonio vivo del amor de Jesucristo por su entrega total a servirle a los pobres y meterse entre los enfermos, entre los cancerosos, entre los idosos, los tuberculosos. No había escrúpulos en ella, no había prejuicios. Ella pudiendo tener todo y ser amiga íntima de la princesa Diana. ¿No cree que se iban de shopping juntas al tianguis de París? No, hermano. Yo tal vez me imagino a la princesa Diana. Oiga, Madre Teresa, la invito de shopping, vamos a ir a Nueva York, la última tendencia, vamos a ver cómo está la tendencia primavera, verano. Y Teresa, ¿qué le pudo haber dicho? ¿Qué le pudo haber contestado? Vete a la luna si quieres, a mí déjame con mis enfermos. Pero que sí. ¿Es católica? ¿Que es católica? Sí, es católica. Sí. ¿Y qué con eso? Ay, o sea que, ¿cuántos superapóstoles hay ahorita que ni siquiera le saludan? Porque traen sus guaruras. Esta mujer cuando trajo guaruras, esta mujer se entregó al servicio. Y no vaya a ser, por eso digo esto, hermano. Dice la Escritura que nos podemos llevar sorpresas. ¿Y qué es donde la mansión nos toque? En la moradita, al lado le toca estar ella. Y su casita está más morada que la suya. Y va a llegar, ay, ¿ella por qué? Sí, porque ella hizo lo que tú, diciendo conocer la verdad, nunca quisiste hacer. ¿Se fija? Entonces, yo como para tener la seguridad de decir,
La Madre Teresa de Calcuta se fue directamente al infierno con tía Beto. No me atrevería a asegurarlo. ¿Qué si se arrepintió a última hora? ¿Qué si Dios trató con ella? No sé, hermano, no sé, no me voy a meter en esto. Pero sí lo pongo como un ejemplo de lo que es una persona que deja huella. Mahatma Gandhi, ¿alguien lo conoce? 1869-1948, nació en un poblado de la India, fue abogado, político y pensador indio del siglo XIX y XX, conocido principalmente, hermanos, por reivindicar y conducir la independencia de la India a través de métodos no violentos. Fíjese este hombre tan humilde, hermanos, igual que la otra señora. Este hombre tenía riquezas a más no dar, hermano, o pudo tenerlas. ¿Y sabe qué hacía con ellas? Las regalaba para los pobres, las vendía, se deshacía de ellos. No le interesaba. Este hombre chaparrito, delgadito, con sus lentes de carey y su túnica blanca, era todo lo que andaba, estaba hasta descalzo. Él podía entrar a la ONU como entrar a Los Pinos o a la Casa Blanca, hermanos, de la misma manera y con la misma humildad. Se cuenta que un día, hermanos, entraron a la casa de Gandhi y él estaba ahí en sus meditaciones. Y llegaron y le dijeron: oiga señor, ¿qué tiene de dinero? Porque venimos, esto es un asalto y venimos a robarlo. ¿Qué tiene de dinero? Y que Gandhi en aquella ocasión les decía: miren, no me estorben, no me interrumpan. ¿Qué no están viendo que estoy meditando? Déjenme, hagan y busquen a ver qué haya. Bien, se metieron a buscar, sacaron, y entre todo lo que tenían los muebles, hermanos, dice que sacaron una charola de oro que le habían regalado en Inglaterra. Se la regalaron, hermano, y él la tenía ahí como si fuera cualquier cosa. Llegaron ellos, se la robaron. A los días regresaron y le dijeron, y otra vez estaba él en sus meditaciones, y que le dijeron: oiga, espérese, viejito, despierte. Oiga, usted debe de tener más cosas, algo más valioso, pues si nos dio eso que era puro oro, usted tiene que tener algo de más valor. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de más valor que nos dé? Porque nosotros queremos seguir viviendo la vida feliz. Usted siga ahí de sus cosas, pero nosotros tenemos para seguir disfrutando de ella. Y se cuenta, hermanos, que Gandhi en esa ocasión les dijo: sí tengo algo que vale más, y vale más que todo, y eso que se llevaron no vale nada para mí. Bueno, entonces dénnoslo, aquí lo tengo adentro, se llama Jesús. Si pueden sacarlo, sáquenlo, aquí está, en mi corazón. Eso es lo que verdaderamente tiene valor para mí, no lo que se llevaron. Por mí llévense todo, yo lo tengo a Él. Ustedes pueden tener todo lo que quieran, pero eso para mí es lo que tiene más valor. ¿Alguien habrá dejado huella de esa manera? Mire, viejito, tranquilito, sin hacer mucho ruido, las enseñanzas que podemos rescatar de él. Otro, hermanos, ya para concluir, Nelson Mandela. ¿Alguien lo conoció? Se acaba de morir, ¿no los invitaron al funeral? Ese era Nelson. Nelson. No, este era Nelson Mandela. Este era un sudafricano. Mire, hermano, no existe probablemente en la política de nuestros tiempos una figura más popular y admirada universalmente como la figura de Nelson Mandela, este sudafricano, primer presidente negro, hermanos, y premio Nobel a la paz. ¿Sabe, hermano? Entre 1994 y 1999, Mandela, con su extraordinario carisma, su rechazo a las medidas radicales y su sentido de la responsabilidad, fijó los pilares políticos y económicos de una nueva Sudáfrica y medios en los conflictos del continente, pero dejó sin resolver graves déficits sociales. Vaya, murió este hombre.
y tal vez su tarea no quedó concluida. En los planes que él pensaba murió. Mahandi yo creo también pensaba hacer más cosas. Él murió asesinado, lo balacearon a Mahandi cuando tenía 78 años. Bien. Este tipo de personas, hermano, han dejado una huella para el mundo. ¿Qué hemos dejado nosotros? Seguir las huellas del Señor Jesucristo. Vamos a ver quién las dejó. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo no fue un conformista, hermanos. Pablo siguió las huellas de Jesús. Y él cada día, hermano, buscaba esa transformación de su vida. En 2 Corintios 11:1 dice: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermano, es que es bien difícil. ¿Es bien difícil? Pregúntele a Pablo si fue difícil. O pregúntele si fue fácil a Pablo. Si llegamos al cielo, hermano, yo creo que tenemos muchas preguntas para Pablo. Ahora sí concluyo. 2 Corintios 11:23 dice de la siguiente manera: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. De ahí, hermanos, es lo de las piernas arqueadas. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros a los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Qué le parece el currículum de Pablo? Verso 28. Y además de otras cosas, o sea que a Pablo no lo detenía nada de esto, hermano. Y hay veces que a nosotros, porque nos duele la oreja derecha, ya no venimos a la iglesia. Porque va a estar muy buena la novela, hoy se acaba la novela, o va a haber partido de fútbol, y ya no llego a la iglesia porque hay partido. Y mire, para malas hasta pierde el equipo. Así que es doble condenación haber faltado y que el partido lo haya perdido. Mejor hay que venirnos. Además de otras cosas, dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué le parece, Pablo? ¿Cuántos Pablitos hay aquí? ¿Cuántos Pablitos pudiéramos hallar? El domingo encontramos algunos saqueos. Salieron varios, salimos varios saqueos. ¿Será que hoy podamos encontrar algunos Pablitos? Digo Pablitos por lo de cristiano, ¿verdad? Cristos chiquitos. Pablos chiquitos. ¿Será que podamos llegar, hermanos, a la estatura de Pablo? Hay veces que batallamos y nos esforzamos tanto por tener un ridículo que a final de cuentas, hermanos, se queda aquí en la tierra. Yo quiero tener un currículum, hermanos, que tal vez no llegue a mucho. De ser doctor en divinidades, doctor en escatología, no sé. No, hermano. Yo con que me alcance a graduar de ayudante de siervo inútil, con eso. Porque que termine mi trabajo, hermano, no sé. Como para decir, he acabado la carrera, he cumplido.
se me hace un poco difícil. Pero sí, hermano, yo creo que sí podemos llegar a ayudante de siervo inútil. Sí. Entonces, vamos a esforzarnos, hermano. A partir de entonces de estas semanas vamos a estar viendo ya más a fondo. Esto solamente fue una entradita así relámpago de lo que es Pablo, o quién fue Pablo. Ya de aquí entonces entraremos en materia, amigos. Cierre sus ojos y vamos a ponernos en las manos de Dios para que nos dé entendimiento